Hola ajedrecistas, vamos a seguir ampliando nuestro conocimiento del juego. En aperturas trataremos el mate de legal, un duro castigo para quienes cometen errores de desarrollo. Luego, en la sección de táctica, vamos a estudiar la atracción y cómo podemos conducir las piezas del rival hacia donde nos interesa. En estrategia, explicaremos cuál es el valor de los llamados alfiles buenos y malos y las implicaciones del principio de la simplificación. En finales, veremos cómo el alfil se puede enfrentar a uno o varios peones. Por último, en la lección del gran maestro, Miguel Illescas nos contará su experiencia de cómo una celada teóricamente fantástica le llevó a perder la partida. Y ahora, empecemos. En esta sección vamos a presentar un mate cuyo nombre hace referencia al jugador de ajedrez francés de Kermour, señor de legal y maestro de Philidor, uno de los más famosos ajedrecistas de todos los tiempos. Conoceremos pues la historia de este mate y veremos cómo nos puede ayudar a comprender los peligros de la falsa clavada. Para empezar, nos remontaremos hasta el siglo XVIII para situarnos en el parisino Café de la Régence, centro neurálgico del ajedrez francés y europeo de la época, donde se celebró la partida entre de Kermour y el también francés Sembry, en la que se originó este conocido mate. La partida en cuestión se inició con una apertura abierta y defensa Philidor, que pronto estudiaremos en profundidad, y con el desarrollo del alfil blanco a C4. Hasta aquí todo parecía correcto. Fue entonces cuando las negras empezaron a cometer errores, como mover su alfil antes que los caballos. Si bien hubiera podido minimizar las consecuencias de su error desarrollando alguno de sus dos caballos en el siguiente movimiento, Sembry, que jugaba con negras, agravó la situación situando el peón en G6, una jugada lenta que buscaba desarrollar el alfil mediante un fianqueto, aunque como veis ya tenía por dónde hacerlo. Si Sembry hubiera cometido un único desliz, habría tenido tiempo de reaccionar, pero en ajedrez, la suma de dos pequeños errores puede suponer una sentencia definitiva. Analicemos qué ocurrió. Consciente del mal juego de su rival, el señor de legal aprovechó para castigarlo con una jugada espectacular: caballo por E5. Esta jugada dejó al descubierto la dama blanca, que fue capturada por un incrédulo Sembry. Obviamente, de Kermour no se había despistado y lo que estaba preparando era un mate en dos jugadas. Fijaos, alfil por F7 jaque. Como vemos, el caballo de E5 impide la captura del alfil e impide la salida del rey por la casilla de 7. El rey negro avanza hacia el centro, moviendo a E7, y el caballo blanco de C3 ejecuta el mate, jugando a D5. Impresionante, ¿verdad? Pero volvamos atrás para ver qué habría ocurrido si el alfil negro no hubiese capturado a la dama. En este punto de la partida, el blanco ha ganado ya un peón y amenaza un mate con su alfil de C4, además de la captura del alfil negro de G4 con la dama. ¿Qué hubiera podido hacer el jugador negro? Pues quizá la mejor opción hubiese sido tomar el caballo de E5 con el peón. Pero, si lo hubiera hecho, el blanco habría capturado el alfil de G4 con la dama, ganando un peón y dejando a su rival en clara desventaja estratégica. Si en cambio el caballo negro desarrolla F6, el blanco puede dar mate en tres jugadas: jaque al rey con alfil por F7, captura del alfil de G4 con la dama y, tras sacrificarla, mate de legal con caballo a D5. Como hemos visto, dos pequeños errores pueden convertirse en una carga demasiado grande. Estudiemos ahora una segunda posición. En el mate de legal, hemos aprendido que las clavadas relativas, como la del alfil sobre el caballo estando la dama detrás, son aparentemente fuertes. Pero hay que tener cuidado, ya que el rival, aunque parezca que no puede mover la pieza, en realidad sí puede. Veamos ahora otro ejemplo de cómo estas clavadas, que llamaremos prematuras o tempranas, pueden ser castigadas. Se trata de una apertura de peón de rey.
donde las negras clavan muy pronto sin percatarse del tremendo plan de las blancas. Con el avance del peón a E5, el blanco pierde un peón que en principio no podría recuperar por estar el caballo de F3 clavado por el alfil negro de G4. Pero enseguida se demuestra que sí podrá recuperarlo. ¿Cómo? El caballo toma el peón de E5, el alfil negro responde capturando la dama y finalmente el alfil blanco da el mate tomando el punto vulnerable F7. Como veis, es un mate incluso más rápido que el de legal, propiciado en este caso por la falsa clavada del caballo. Estudiemos ahora otra forma de castigar esta falsa clavada. Atentos. Alfil F7 jaque. El rey negro responde tomando el alfil y el blanco juega caballo E5 jaque para realizar una amenaza doble sobre el rey y el alfil de G4. Cuando el rey escapa, se produce un intercambio de piezas que dejará a las negras con peón menos y sin posibilidad de enroque. Recordad que por norma es mejor desarrollar antes los caballos que los alfiles. Después de conocer el mate de legal y de ver cómo podemos castigar una falsa clavada, vamos a realizar algunos ejercicios. Vemos que, tras una apertura abierta, se juega una defensa filidor y se produce una clavada temprana, en este caso del caballo en F3. Todo parece indicar, pues, que se prepara un mate de legal. Consciente de ello, el negro juega caballo a C6, con lo cual la jugada del blanco caballo por E5 ya no sirve por estar el negro defendiendo esa casilla. En la siguiente jugada, el blanco enroca y las negras mueven el caballo a D4. Queremos que nos digáis cómo reaccionaríais ahora si jugarais con blancas. Tenéis de 2 a 10 minutos para resolver la cuestión. Relojes en marcha. Bien, vamos ya con la solución. Pues, efectivamente, la mejor respuesta posible sería caballo por E5. El negro, que parecía conocer el mate de legal, se ha ofuscado con la clavada y se ha olvidado de él. Fijaos que si las negras capturan ahora la dama con su alfil, reciben el famoso mate en 2 jugadas que hemos analizado. ¿Qué deberían haber hecho entonces las negras en lugar de caer en la trampa y capturar la dama con el alfil? Pues tomar con el peón en E5 para después recuperar el peón, capturándolo con el caballo en C2. El problema es que con los siguientes movimientos, las blancas quedan mejor desarrolladas, ya que han conseguido enrocar y tienen 2 piezas fuera, el caballo de C3 y el alfil de C4, además de un peón en el centro. Por contra, las negras solo tienen 2 caballos fuera, en C2 y F6, y un peón en el centro, atacado por la dama blanca, que además presiona fuertemente el flanco de rey. Felicidades a los que hayáis acertado. En este caso, observamos cómo se llega a una situación en la que el caballo negro de D7 frustra la intención del blanco de ganar con su caballo la casilla E5 y preparar el mate de legal. Tenéis de 2 a 10 minutos para decirnos qué jugaríais ahora con blancas. ¿Habéis llegado a alguna conclusión? Enhorabuena a los que hayáis optado por alfil F7 jaque.
¿Por qué? Porque después de rey negro por F7, las blancas juegan caballo FG5 jaque y acaban capturando el alfil de G4. Resultado: ganan un peón y arman un poderoso ataque sobre el rey enemigo. Otra jugada notable sería optar primero por caballo FG5. Si entonces las negras capturan la dama, reciben mate con el alfil por F7. Si por el contrario, el negro decide defender su alfil de G4 jugando caballo E5, este quedaría sobrecargado y dejaría en bandeja al jugador blanco la posibilidad de volver a incidir con su alfil en el punto débil F7. El caballo replica entonces tomando dicho alfil, pero el blanco acaba ganando un peón después de tomar el alfil negro de G4 con la dama. Conclusión. Las blancas ganan como mínimo un peón en todas las variantes y logran una fuerte posición de ataque. Vamos ya con el tercer y último ejercicio de esta sección, donde os presentaremos otro mate muy conocido. Las primeras jugadas que vemos rápidamente forman parte de una apertura abierta, un gambito que hoy en día ya no se practica dentro de la defensa Petrov o defensa rusa. La situación resultante es que las negras están mejor desarrolladas, pero las blancas tienen un peón de más. A continuación, el blanco juega la falsa clavada con alfil G5. Decidnos, ¿cuál debe ser la respuesta de las negras? De 2 a 10 minutos para responder. Veamos la solución. Felicidades a los que hayáis decidido caballo por E4. Porque cuando las blancas capturan la dama, el negro da el famoso mate de los guardiamarinas, moviendo primero el alfil por F2 jaque. Y posteriormente rematando con alfil a G4. El nombre de este mate se debe al título de una opereta, El Guardiamarina, en la que se representa una partida de ajedrez viviente que concluye con esta jugada. Así pues, sobresaliente para los que hayáis visto caballo por E4 y notable para los que han decidido alfil por F2 jaque, para tomar después con caballo por E4. Ante esta situación, el peón blanco de D3 tomaría el caballo de E4, propiciando la captura de la dama. Si en vez de eso mueve el rey a su posición original, las negras toman el alfil de G5 y acaban ganando material. Con el mate de los guardiamarinas hemos introducido el concepto del ajedrez viviente, que antes de pasar a la siguiente sección nos gustaría conocer mejor. ¿Nos acompañáis? Podríamos definir el ajedrez viviente como la forma teatral de este juego de reyes. Como se desprende del adjetivo viviente, las piezas y peones de este ajedrez están representados por personas que se sitúan sobre un gran tablero dibujado en el suelo. Esta forma de ajedrez es tan original como antigua. Se cuenta, por ejemplo, que para festejar la victoria obtenida en la batalla de Lepanto, don Juan de Austria jugó una partida con servidores suyos, haciendo las veces de piezas y peones, sobre un tablero hecho con losas de mármol blancas y negras, que se diseñó en el suelo de un gran salón. También las culturas árabe y china experimentaron anteriormente con el ajedrez viviente. Actualmente, una de las representaciones más destacadas se celebra en España cada año en la localidad alicantina de Xàbia. Representando con éxito desde 1996, toma elementos del teatro clásico y del ajedrez viviente para crear una nueva modalidad teatral denominada ajedrez viviente teatral. Su prestigio y consolidación se ha fundamentado en que cuenta con un argumento, una escenografía y un acompañamiento musical diferentes cada año.
La obra se lleva a cabo con la presencia de un narrador y de 2 jugadores que leen las jugadas de una partida histórica. Vamos con la atracción, un recurso táctico muy estético y de gran impacto. La táctica de la atracción se suele utilizar contra la dama y sobre todo contra el rey. Consiste en conducir a uno u otro hacia una casilla de un modo forzoso o mediante un engaño. Veámoslo. Esta primera posición servirá para ver cómo atraemos a las piezas rivales hacia el lugar que nos interesa mediante el proceso de encaminamiento. En este caso, observad que las blancas juegan torre C8 jaque. El rey negro responde ocupando H7 de modo forzado, y las blancas dan jaque doble al rey y a la torre situando a su alfil en D3. De esta manera, en la siguiente jugada capturarán la torre enemiga impunemente. Por lo tanto, diremos que las negras no tenían opción y su rey ha sido encaminado a la casilla H7. Sin duda, una jugada más que ventajosa para las blancas. Ahora preguntémonos si podríamos haber encaminado el rey de otro modo. Fijémonos en que, si las blancas mueven el alfil a D3, eso no supondría un encaminamiento sino una doble amenaza. Por un lado, amenaza de mate si la torre juega C8 y por otro, amenaza de captura de la torre negra de B1. Pero puesto que ambas amenazas están sujetas al movimiento de la torre a C8, en este caso las negras podrán salvarse. ¿Cómo? Moviendo la torre negra a E1. De esta manera, cuando las blancas mueven su torre a C8 y dan jaque, las negras están en condiciones de tapar, respondiendo con torre a E8. Recordad, en ajedrez, el orden de las jugadas sí altera el resultado. Analicemos ahora otra forma de encaminamiento. Con una situación bastante pareja en cuanto a material, observamos que las blancas pueden encaminar el alfil enemigo, atacando el peón de G6 con torre a A6. Con este movimiento, encaminamos el alfil negro hacia E8 para intentar ganarlo luego con torre a 8. Sin embargo, no lo conseguiremos en esta ocasión, ya que, si el caballo de F5 mueve a G7, estará en condiciones de defenderlo. Como veis, hemos encaminado el alfil, aunque esta vez no hemos conseguido capturarlo. Pero conozcamos un modo más directo de aprovechar la mala situación de las piezas negras. Si movemos la torre a A8 jaque, encaminamos el rey hacia la segunda línea. Y con torre A7 clavamos el alfil de D7, que será capturado en el siguiente movimiento, sin que las negras puedan impedirlo. Así, habremos logrado un encaminamiento no a una casilla, sino a una zona del tablero, en este caso, la segunda línea. Pasemos a otro ejemplo, donde uniremos los conceptos de atracción y encaminamiento. Observad. La dama blanca mueve a E8 jaque, forzando a las negras a llevar su dama a F8. Por lo tanto, diremos que ha logrado encaminar o atraer la dama a F8. Ahora, el blanco cambia damas y encamina o atrae el rey negro a la casilla crítica F8. Para poder luego mover su caballo a D7 y ganar la torre negra de C5. Acabamos de ver cómo hemos ganado una torre limpiamente por el procedimiento de encaminamiento y atracción. Veamos de nuevo la secuencia de movimientos en el tablero. Es esta.
En ocasiones, no podemos encaminar una pieza rival a la casilla o zona deseada por métodos pacíficos y nos vemos obligados a hacerlo mediante un sacrificio. Como veis, las negras están bastante bien posicionadas y tienen algunas alternativas para presionar a las blancas. Sin embargo, hay una jugada fantástica que resultará definitiva. ¿Se os ocurre cuál? Pues, efectivamente, dama E1 jaque. De esta manera, el rey blanco es atraído a la casilla E1, donde recibe el mate con torre a G1. Por lo tanto, diremos que el jugador negro ha realizado un sacrificio de atracción con su dama. Como habéis podido comprobar, a veces el sacrificio de atracción os puede hacer ganar una partida muy rápidamente. Veamos ahora un ejemplo famoso protagonizado por el ruso Alexander Alekhine antes de pasar a los ejercicios. En este caso, la pieza que realiza el sacrificio de atracción es el caballo blanco, al situarse en F7. Las negras se ven obligadas a tomar en F7 con el rey para defender el peón de E6, amenazado por la dama blanca. Alekhine jugó entonces dama por E6 jaque, un bonito sacrificio que atrajo el rey negro al centro del tablero, donde sucumbió ante las piezas menores en el momento en que el caballo blanco movió a G5 mate. Acabamos de ver cómo se teje lo que se llama una red de mate en torno al rey de las negras, gracias al sacrificio de atracción llevado a cabo primero por el caballo y después por la dama. El rey y la dama son especialmente vulnerables. Recordad mantenerlos a salvo de las fuerzas enemigas. Pasemos ya a los ejercicios para practicar la táctica del encaminamiento y el sacrificio de atracción. Comenzamos con esta situación. Tenéis de 1 a 5 minutos para decidir con qué jugada ganan las blancas. ¿Preparados? Y vamos ya con la solución. La jugada ganadora no es otra que peón a G5 jaque. Una jugada sencilla y limpia, en la que obligamos al rey a comer el peón de G5 para darle, posteriormente, el mate con la dama en F4. ¿Habéis tomado nota de cómo podemos conseguir un jaque mate mediante un encaminamiento? Pues vamos ya con el segundo ejercicio. Juegan las negras. Tenéis de 2 a 10 minutos para concentraros y decirnos qué puede hacer el jugador negro para sacar lo mejor de esta posición. Relojes en marcha. Mucha concentración. Resolvamos. Observamos que por muy atractivo que resulte, el jaque con la dama en H2 permite que el rey de las blancas acabe escapando gracias a la protección que le brindan sus peones. Por lo tanto, para ganar deberemos hacer antes un sacrificio de atracción, llevando la torre de H8 a H1. De esta manera, encaminamos al rey a tomar la torre en H1, donde recibirá el mate del beso cuando movamos la dama a H2. ¿Lo habíais acertado? Espero que sí. Vamos allá con otro ejercicio. En esta partida, las blancas, ajenas al peligro, capturan el peón de C7, pensando que pueden estar ganando la partida. Tienen un peón de más. La dama está bastante activa y, al parecer, el rey está bien protegido. Tenéis de 2 a 10 minutos para decirnos qué jugaríais ahora con las negras. ¿Lucharéis por tablas? ¿Optaréis por defenderos pensando que la partida está perdida? ¿O por el contrario, pensáis que podéis ganar? ¿Preparados? Mucha concentración. Vamos ya a desvelar el enigma.
La respuesta válida es que las negras disponen de un espectacular sacrificio de atracción, que no es otro que dama a H3 jaque. Como veis, la dama se sacrifica y cuando el rey blanco la captura, recibe mate con alfil a F1. Felicidades a los que lo hayáis visto, pero volvamos un instante al tablero para ver qué habría pasado si hubiéramos optado por el sacrificio de atracción inverso. Si hubiéramos empezado por alfil F1 jaque, no lograríamos los mismos objetivos, ya que el rey blanco podría capturar el alfil en F1 y zafarse del posterior acoso de la dama. Una vez más, queda demostrado que en ajedrez el orden de actuación puede alterar el resultado. El concepto de alfiles buenos y malos cobra especial relevancia en los finales de partida. Aquí vamos a explicarlo de forma sencilla y vamos a abordar también sus implicaciones estratégicas y más concretamente la del principio de la simplificación de Capablanca, que hace referencia a la capacidad que tenía el campeón cubano de visualizar el devenir de las partidas. Comencemos. En ajedrez llamamos alfil bueno al que tiene libertad de acción y malo al que no la tiene. Aprenderemos a hacer esta distinción con el siguiente diagrama. El alfil blanco es un alfil bueno porque tiene muchos campos de juego, una gran actividad y además ataca a los peones de C6 y G6. El alfil negro, en cambio, es malo porque no tiene libertad de acción y porque está ejerciendo una función eminentemente defensiva. Como hemos anunciado, tener alfiles buenos o malos puede ser decisivo en los finales de partida. Estudiemos por qué. En este caso, al tener el alfil bueno, las blancas pueden intentar llegar con su rey a alguno de los puntos de acceso que ofrece la posición de las negras, concretamente B6 y D6. Las negras consiguen en primera instancia detener las intenciones del rey enemigo moviendo el suyo propio a C7. Pero recordad, los alfiles malos tienen dos defectos. 1. Tienen poca actividad y 2. No protegen casillas importantes. En este caso, el alfil negro y sus peones defienden casillas blancas, de manera que las casillas negras quedan a merced del rival al estar defendidas únicamente por el rey. En cambio, el alfil blanco controla las casillas blancas y sus peones las casillas negras. Por lo tanto, se complementan a la perfección. Tener un alfil bueno puede resultar decisivo. Veamos ahora otro ejemplo que nos ayudará a comprender la maestría estratégica que atesoraba el cubano Raúl Capablanca. Observad bien esta situación. Aunque lo más habitual antes de mover pieza es preguntarse ¿qué hago ahora?, lo que se denomina momento táctico, en ocasiones merece la pena reflexionar un poco más para intentar visualizar nuestras opciones a más largo plazo. En este caso, aunque las blancas tendrían una prometedora posición de ataque tras F5, podrían intentar asegurar un resultado más fiable, si quisieran correr menos riesgos, pasando a un final de partida. En esta posición hipotética, las blancas podrían hacerse la siguiente pregunta estratégica. ¿Qué final de partida se prevé? Para responder a esa pregunta deberemos ser capaces de aplicar el principio de la simplificación de Capablanca, es decir, de simplificar nuestro análisis y valorar imaginariamente un posible final de partida. Fijaos cómo. Pasamos de la situación real a otra imaginaria, en la que, simplificando la partida, hemos quitado mentalmente todas las piezas iguales hasta dejar solo las diferentes. Un alfil bueno, el blanco, y uno malo, el negro. Eso es lo que era capaz de hacer con absoluta maestría Capablanca. De esta manera, se anticipaba los acontecimientos y podía valorar de qué forma iba a resolverse la partida. En este caso, aunque no ahora, vamos a examinar cómo el uso de la técnica nos permitiría sacar partido del alfil bueno, el blanco, y ganar la partida con relativa facilidad. Parece un poco complicado, ¿verdad? No os preocupéis. Como es bien sabido, la estrategia es siempre un área difícil, así que repasad lo expuesto una vez más si no habéis acabado de verlo claro.
Os propongo un par de ejemplos más antes de pasar a los ejercicios. Ahí vemos la gran diferencia entre un caballo bueno, el de E5, y un alfil malo, el de C8. El alfil no tiene juego, está obstaculizado por sus propios peones y controla tan solo 3 casillas, B7, D7 y E6. El caballo blanco, por el contrario, está situado en el centro y controla hasta 8 casillas. En esta situación, el vienés Carl Schlechter, un gran jugador de principios del siglo XX, jugaba con blancas y movió su caballo de C3 a D1 para acabar llevándolo a la casilla G4, previo avance del peón a G5. Este tipo de maniobras lentas solo se pueden llevar a cabo cuando uno tiene un dominio tan aplastante como el que aquí vemos. Y precisamente, uno de los factores determinantes de este dominio suele ser caballo bueno contra alfil malo. En este otro ejemplo, observamos que las blancas tienen un excelente alfil en E4 y un buenísimo caballo en D6. Tampoco las negras están mal situadas, con el caballo de D5 y el alfil de C6. ¿Qué hace entonces el blanco? Proponer un intercambio entre su alfil bueno y el caballo bueno enemigo. Si el negro toma dicho alfil con el suyo de C6, permitirá al blanco entrar con su torre hasta la séptima línea, situación que le será desfavorable. Para evitarlo, decide tomar el alfil blanco con su peón de E6. El problema es que, de esta manera, el jugador blanco puede llevar su caballo a F5 y bloquear posteriormente el peón negro, llevándolo hasta D4. Así, la situación resultante será de nuevo caballo bueno contra alfil malo, el negro, que ahora está bloqueado por sus propios peones. Recordad situar siempre vuestros peones de manera que los alfiles tengan libertad de movimiento. Pues vamos ya a poner en práctica lo que acabamos de aprender. ¿Preparados? En este primer ejercicio tenemos un alfil malo, el blanco situado en D1, y uno bueno, el negro de G6. Pero si nos fijamos en el resto de piezas, observamos que el alfil blanco de E3 es también bastante bueno, y que el caballo negro de D4 es todavía mejor. La pregunta es, ¿debería el blanco cambiar su alfil de E3 por el caballo de D4 o no? Y si decide hacerlo, ¿cómo seguiría la partida? Tenéis de 4 a 20 minutos para decírnoslo. Y la respuesta es... que el cambio es un error. ¿Por qué? Porque estaríamos dando la razón a Capablanca cuando proponía simplificar, es decir, que al cambiar dichas piezas quedarían en el tablero un alfil bueno, el negro de G6, y uno malo, el blanco de D1. De esta manera se rompería el equilibrio y el jugador negro pasaría a tener muchas más opciones de victoria. Además, si se produjera el intercambio, ofreceríamos al rey negro una espectacular vía de entrada, que tras pocos movimientos, aprovecharía, como vemos, para colarse entre las filas enemigas y capturar el alfil de D1. ¿Qué deberían haber hecho las blancas? Pues su mejor opción era abrir el juego a los alfiles y dar mayor libertad a sus piezas, moviendo el peón a F4. Si así lo habíais previsto, merecéis un sobresaliente. Y finalmente, aprobado para los que hayan decidido rey a E1, para conducirlo al centro de la defensa. De esta manera, si las negras intentan el cambio de piezas, su rey no consigue abrir una vía de entrada al estar bloqueado por su peón de C5. Efectivamente, este primer ejercicio era bastante difícil, así que felicitamos a los que hayan acertado. Pasemos al segundo ejercicio. Estudiad bien esta situación y decidnos, de manera intuitiva, sin basaros en el cálculo de jugadas, qué deberían jugar ahora las blancas. Tenéis de 1 a 5 minutos para decidiros. Relojes en marcha. ¿Y la solución es? Sobresaliente para los que han decidido peón a C5.
Con este movimiento, el alfil negro de D7 se transforma en un alfil malo y además por mucho tiempo. Analicemos qué otras opciones habríais podido elegir. Si os habéis decantado por torre F1, vamos a daros un aprobado justo, porque aunque habéis ocupado una estupenda columna abierta, permitís que el peón negro avance a C5 y deje libertad de movimientos a su alfil. Y hasta aquí las opciones válidas. Sigamos adelante. En este tercer y último ejercicio, las negras juegan peón a H6. Ahora toca jugar a las blancas. ¿De qué manera? De nuevo vamos a pediros una respuesta intuitiva, aunque esta vez os daremos de 2 a 10 minutos para pensar. ¿Preparados? Busquemos ya la solución. Excelente los que habéis decidido cambiar el alfil por el caballo. ¿Por qué? Pues porque, después del cambio, fijaos que os quedáis con un caballo bueno en D5 contra un alfil malo en F6. ¿Habéis acertado esta vez? Estudiemos otra opción. Si habéis elegido batiros en retirada y retrasar el alfil a H4, no merecéis buena nota, ya que no estáis aprovechando la coyuntura y además permitís que el peón avance a G5 y eche a vuestro alfil a posiciones más retrasadas. Bien, pues hasta aquí nuestra sección de estrategia. Vamos a estudiar los finales de partida en los que un alfil se enfrenta a uno o varios peones. ¿Comenzamos? Lo primero que debemos saber es que si el alfil está solo contra un peón, la partida suele terminar en tablas. Solo hay una excepción. Se da cuando el rey enemigo queda atrapado en el rincón y nuestro alfil da jaque mate con la ayuda del rey, que controla la casilla de escape G8. Fijaos que lo más curioso es que sin la presencia del peón negro de H7, este mate no sería posible al disponer el rey de una vía de escape. Acabamos de ver un caso muy raro en el que el alfil gana al peón, pero analicemos qué es lo más habitual. Ante una situación como la que aquí planteaba, cabe recordar que, si el peón corona, el jugador que tiene la dama saldrá ganador de su duelo contra el alfil. Pero el alfil es una pieza de largo alcance y el tablero lo bastante grande como para que pueda bloquear casi siempre el camino del peón hacia la coronación. En este ejemplo, las blancas avanzan su peón a E7 y se quedan a una sola casilla de cambiarlo por una dama. Normalmente, el alfil dispondría de, al menos, una casilla para evitar la coronación, pero en este caso, la situación de ambos reyes se lo impide. A priori, parece claro que las blancas van a conseguir su objetivo, sin que las negras puedan hacer nada para evitarlo. Pero, en esta situación extrema, el alfil dispone todavía de un último recurso. Analicemos cuál. El alfil se desplaza a D1 para posteriormente mover a la casilla A4. De esta manera, cuando las blancas coronan, el alfil da jaque para capturar la dama en la siguiente jugada y conseguir las tablas. Así pues, lo normal en estas situaciones es que el alfil se acabe sacrificando por el peón para lograr el empate. Pero, ¿qué ocurriría si en lugar de llevar el alfil a D1 lo movemos a E2? Pasaría que entonces el rey blanco sí tendría tiempo de acercarse a C6, defender el peón y capturar el alfil. Si entonces el alfil intentara volver al camino correcto y finalmente moviera a D1, tampoco podría alcanzar su objetivo, puesto que el rey seguiría estando en condiciones de impedírselo. Con el anterior ejemplo, damos por explicado el final de alfil contra peón. Estudiemos ahora qué ocurre cuando el alfil se enfrenta no a uno, sino a dos peones en un final de partida. En esta ocasión, vemos que el rey blanco apoya a uno de sus peones, el de D5, y que el rey negro está bien situado frente a los peones enemigos.
Cuando esto ocurre, el resultado final suele ser tablas. Si las blancas avanzan su peón a D6, el alfil negro está a tiempo de mover a A4 y bloquear las casillas críticas C6 y D7. Si entonces el rey blanco intentara dar la vuelta, el rey negro siempre estaría a tiempo de contestar, moviendo a D7 y de mantener firme el bloqueo. ¿Y si las blancas, en lugar de avanzar el peón a D6, mueven el otro a C6? En ese caso, ocurriría que las negras lograrían las tablas mediante lo que llamamos ABC, es decir, ataca, bloquea y clava. Como veis, el alfil se desplaza a F3 y ataca a los dos peones en línea, de manera que si uno de ellos mueve, el otro es capturado. Si en cambio no se respeta el ABC y, por ejemplo, tratamos de bloquear con el rey moviéndolo a C7, el alfil queda fuera de la defensa y las negras pierden al no poder capturar ambos peones. Pasemos ahora a otro ejemplo un poquito más difícil que el anterior. Aquí observamos cómo el rey blanco apoya a sus dos peones de C5 y D5, mientras que su homólogo negro está practicando una defensa lateral que, como veremos, no resulta tan eficaz. Ante tal situación, las negras solo podrán lograr las tablas si aplican a la perfección el ABC. Por tanto, el alfil deberá mover a F3 para clavar el peón de D5 e inmovilizarlo. Ahora el rey blanco se ve obligado a apartarse, estorbando el avance de su peón de D5 y permitiendo que el rey negro llegue a tiempo de bloquear el avance del otro. Y os preguntaréis, ¿qué peligro hay si no se aplica el ABC? Si no hacemos la clavada y, por ejemplo, damos un jaque en A4, el jugador blanco podrá mover el rey a C7 y asegurar el avance imparable de sus peones. Otra forma de perder la partida sería sin hacer la clavada. Como podéis observar, si el alfil mueve a B3, permite que las blancas progresen sin que las negras puedan bloquear las casillas C6 y D7 al mismo tiempo. Finalmente, acercar el rey negro a E8 sin aprovechar la oportunidad de hacer la clavada también sería un error fatal, ya que las blancas responden con rey a C7 y cortan el acceso a las casillas salvadoras, en este caso D7 y D8. Si el negro intenta entonces recomponer la defensa y bloquear, descubrirá que se le ha hecho tarde y que los peones blancos conseguirán coronar gracias al apoyo que se brindan. Analicemos un nuevo ejemplo, esta vez con dos peones alejados. En este caso, la regla para lograr las tablas es conseguir que el alfil se encargue de su peón y el rey del otro. Fijaos en el ejemplo que veis en pantalla. Juegan las negras y colocan su rey en C8 para impedir que el peón de C5 logre coronar. Cuando dicho peón avanza, ya solo queda mover el alfil a F2 y esperar que el peón de H3 mueva para capturarlo. Cada pieza se encarga de un peón, por lo tanto, misión cumplida. El mismo resultado de tablas se puede alcanzar con la lógica jugada alfil F2 para atacar y bloquear después moviendo el rey a C8. Ahora imaginemos que las negras juegan mal esta posición. Observemos qué sucede. Si mueven su alfil a G3 y dan el famoso jaque a lo tonto, permiten a las blancas llevar al rey donde precisamente querían, es decir, a la casilla D7, desde donde corta el acceso del rey rival a las casillas de bloqueo C6, C7 y C8. Recordad, no deis nunca jaques a lo tonto que puedan ayudar al rival. Regresemos al tablero para comprobar las consecuencias de haber jugado mal. Cuando ahora el negro pretende atacar moviendo a F2, el blanco avanza su peón a C6 y el alfil responde situándose en G3 para bloquear. Ante esta situación, se podría pensar que el alfil ha conseguido alcanzar su objetivo, ya que está controlando el avance de los peones blancos. Pero en realidad no es así. En esta posición diremos que el alfil está sobrecargado, ya que si el peón de H avanza una casilla, el alfil, al capturarlo, dejará de controlar la casilla C7 y el peón C podrá avanzar a la coronación.
Si en cambio decide no tomar el peón de H, se arriesga a que éste acabe coronando en algún momento. Antes de abordar los ejercicios, estudiemos un último ejemplo de lo que llamamos principio de una diagonal. Atentos. En este final de alfil y peón contra rey y peón, suele ganar el bando del alfil si es capaz de que su rey apoye el peón o de que el alfil defienda su peón y controle al del rival al mismo tiempo. Veamos si lo consigue. Supongamos que el rey negro ataca al peón de E4, que responde avanzando una casilla. Entonces el rey negro decide seguir a su lado, situándose en F5 y prepara el avance de su propio peón como recurso defensivo. Si bien ahora las blancas necesitan disponer de su alfil para controlar el peón enemigo, de momento este está atado a la defensa del suyo. En consecuencia, intentan traer el rey para defender el peón y liberar de esa tarea al alfil. El negro avanza su peón, el rey blanco sigue avanzando y por fin el alfil mueve a E1 y consigue detener el peón enemigo en su intento de coronar. Finalmente, hay un intercambio de peones y la partida termina en tablas. ¿Ha quedado claro el procedimiento que se ha de seguir para lograr las tablas? Volvamos al tablero para comprobar qué pasaría si las negras se dejaran llevar por la emoción e intentaran alzarse con la victoria. Si avanzan el peón a H3 con intención de coronar, el alfil blanco logra, situándose en G3, cumplir con el principio de una sola diagonal, defender su peón y detener al del rival al mismo tiempo. De esta manera, las blancas estarían ahora en condiciones de ganar, ya que cuando el rey negro intenta desestabilizar el alfil moviendo a G4, este se aleja y condena a su perseguidor a descuidar el control sobre el peón blanco. Las negras no llegan a tiempo de capturar el alfil, que huye primero para sacrificarse después y ganar la partida. Pasemos ya a los ejercicios para poner en práctica lo que acabamos de aprender. Este es el primero. Juegan blancas y efectúan el avance peón H6. El peón amenaza con coronar en solo 2 jugadas y las negras tienen un alfil para intentar evitarlo. La pregunta es, ¿creéis que el jugador negro puede conseguir tablas? Y si es que sí, ¿con qué jugada? Tenéis de 1 a 5 minutos para responder. ¿Resolvemos? La respuesta es que pueden lograr tablas si accede a la diagonal crítica por donde va a pasar el peón blanco. La única manera de conseguirlo es moviendo el alfil a F1. Así amenaza el jaque en D3, y cuando el rey negro intenta defender acercándose a E4, el rey blanco responde situándose en C2 para apoyar su alfil. Ahora el peón blanco avanza, el alfil da el jaque en D3 y captura en la siguiente jugada en H7. Repasemos el momento clave en que el rey apoya el jaque de su alfil. Ese es. Pasemos ya al segundo ejercicio. Juegan negras y logran tablas. Tenéis de 2 a 10 minutos para encontrar, si es posible, 2 jugadas para conseguirlo. Mentes preparadas. Concentración máxima. Veamos. Las 2 únicas jugadas válidas son: 1. Aplicar el método del ABC. El alfil mueve a F3 y hace la clavada para obligar al rey enemigo a ponerse en el camino de su peón de D5 y permitir a su rey perseguir al peón de C5 en su intento de coronación. De esta manera, el alfil llegará a tiempo de bloquear fácilmente el peón situándose en G4. Y la otra, situar el rey negro detrás de los peones, de tal forma que cuando el blanco mueve uno de ellos, el alfil se sacrifica tomándolo en D7
y el rey captura el otro en C5. Por lo tanto, muy bien los que hayáis aplicado el método ABC y sobresaliente los que además han sabido ver que colocando el rey detrás de los peones también se puede conseguir tablas. Pasemos al tercer y último ejercicio. Fijaos bien en esta situación. Blancas juegan y logran tablas. Tenéis de 4 a 20 minutos para decirnos cómo. Antes de poner los relojes en marcha, vamos a daros una pista. Atentos. A priori, el alfil blanco parece incapaz de parar el avance a los dos peones enemigos. Por su lado, el rey blanco no puede ir a por los peones porque sencillamente está fuera del cuadrado. Así que tomad nota, ni alfil F6 ni rey C8 son jugadas válidas. Repetimos, ¿cuál es la jugada que permitirá al blanco lograr las tablas? Vamos ya con la solución. Y la solución es peón a G6. ¿Por qué? Porque de esta manera el peón negro de F7 captura el peón blanco y el alfil puede moverse a G5, desde donde cumple el principio de una diagonal y controla el avance de todos los peones. El rey blanco será entonces capaz de oponerse a su homólogo y capturar todos los peones para luego volver a posiciones defensivas. Felicidades a los que hayáis acertado, porque no era fácil. Buenas, Miguel. Antes me has dicho que nos ibas a contar una anécdota muy divertida del inicio de tu carrera. Saludos, Marcos. Bueno, quizá ahora parezca divertida. En su momento no me hizo ninguna gracia. Yo tenía 15 años y había comprado con toda la ilusión un libro titulado 200 celadas de apertura. Antes de continuar, quizá debamos explicar qué es una celada. Sí, una celada es una trampa en la que por medio de un sacrificio se invita al rival a entrar en la boca del lobo. Entonces es cuando pudiste utilizar alguna receta del libro. Bueno, mejor júzgalo por ti mismo. Si te parece, lo vemos en el tablero. Mejor, siempre es mejor verlo. Pues bien, empezó con una defensa alequín, unas jugadas, no importa ahora mismo, más o menos teóricas. Lo que interesa llega más tarde. Este movimiento de alfil no es demasiado recomendable, pero yo seguía la recomendación de ese libro y justo en este instante, cuando yo tenía que hacer mi sexta jugada, sacrifiqué alfil por F7 jaque. Esto es lo que el libro decía que conducía a un ataque ganador. Mi rival tomó, todo iba según el plan previsto y yo estaba feliz de la vida. Seguí con el ataque, todo de momento exactamente igual que el libro. Aquí mi rival jugó dama E8 para defender el mate dama F7, que era la amenaza. Yo jugué E6 y según el libro, aquí las negras jugaban H6 y el desenlace era fulminante. Y entonces darías un mate precioso. Efectivamente, precioso, veo que lo has visto. Esa fue mi predicción, demasiado bonito, porque no me paré a mirar otras alternativas. Mi rival, dándose cuenta de que después de H6 sigue dama F7 jaque, dama por dama, peón por dama, igual a mate, un mate de peón, algo que no sucede todos los días, cuando el peón, la pieza más modesta, es capaz de decidir la partida. Pero mi rival, viendo esto, jugó la prosaica G6. No hay brillantez, no hay magia, pero él se queda con la pieza de ventaja y se lleva el punto y me gana la partida. Así fue como terminó mi relación con ese libro, 200 celadas de apertura, y desde entonces siempre que veo un sacrificio lo pienso con la cabeza fría, sin dejarme impresionar por lo recomendado que venga o lo bonito que parezca. Tomamos buena nota, maestro. Muchísimas gracias, como siempre, por tus lecciones. A vosotros. Perfecto, la sesión ya ha finalizado. Ya sabéis que el secreto de un gran maestro es la práctica continua. Ejercitaos cada vez que podáis.
coronar. Cuando dicho peón avanza, ya solo queda mover el alfil a F2 y esperar que el peón de H3 mueva para capturarlo. Cada pieza se encarga de un peón, por lo tanto, misión cumplida. El mismo resultado de tablas se puede alcanzar con la lógica jugada alfil F2 para atacar y bloquear después moviendo el rey a C8. Ahora imaginemos que las negras juegan mal esta posición. Observemos qué sucede. Si mueven su alfil a G3 y dan el famoso jaque a lo tonto, permiten a las blancas llevar al rey donde precisamente querían, es decir, a la casilla de 7, desde donde corta el acceso del rey rival a las casillas de bloqueo C6, C7 y C8. Recordad, no deis nunca jaques a lo tonto que puedan ayudar al rival. Regresemos al tablero para comprobar las consecuencias de haber jugado mal. Cuando ahora el negro pretende atacar moviendo a F2, el blanco avanza su peón a C6 y el alfil responde situándose en G3 para bloquear. Ante esta situación, se podría pensar que el alfil ha conseguido alcanzar su objetivo, ya que está controlando el avance de los peones blancos. Pero en realidad no es así. En esta posición diremos que el alfil está sobrecargado, ya que si el peón de H avanza una casilla, el alfil, al capturarlo, dejará de controlar la casilla C7 y el peón C podrá avanzar a la coronación. Si en cambio decide no tomar el peón de H, se arriesga a que éste acabe coronando en algún momento. Antes de abordar los ejercicios, estudiemos un último ejemplo de lo que llamamos principio de una diagonal. Atentos. En este final de alfil y peón contra rey y peón, suele ganar el bando del alfil si es capaz de que su rey apoye el peón o de que el alfil defienda su peón y controle al del rival al mismo tiempo. Veamos si lo consigue. Supongamos que el rey negro ataca al peón de E4 que responde avanzando una casilla. Entonces el rey negro decide seguir a su lado, situándose en F5 y prepara el avance de su propio peón como recurso defensivo. Si bien ahora las blancas necesitan disponer de su alfil para controlar el peón enemigo, de momento este está atado a la defensa del suyo. En consecuencia, intentan traer el rey para defender el peón y liberar de esa tarea al alfil. El negro avanza su peón, el rey blanco sigue avanzando y por fin el alfil mueve a E1 y consigue detener el peón enemigo en su intento de coronar. Finalmente, hay un intercambio de peones y la partida termina en tablas. ¿Ha quedado claro el procedimiento que se ha de seguir para lograr las tablas? Volvamos al tablero para comprobar qué pasaría si las negras se dejaran llevar por la emoción e intentaran alzarse con la victoria. Si avanzan el peón a H3 con intención de coronar, el alfil blanco logra, situándose en G3, cumplir con el principio de una sola diagonal, defender su peón y detener al del rival al mismo tiempo. De esta manera, las blancas estarían ahora en condiciones de ganar, ya que cuando el rey negro intenta desestabilizar el alfil moviendo a G4, este se aleja y condena a su perseguidor a descuidar el control sobre el peón blanco. Las negras no llegan a tiempo de capturar el alfil, que huye primero para sacrificarse después y ganar la partida. Pasemos ya a los ejercicios para poner en práctica lo que acabamos de aprender. Este es el primero. Juegan blancas y efectúan el avance peón H6. El peón amenaza con coronar en solo 2 jugadas y las negras tienen un alfil para intentar evitarlo. La pregunta es, ¿creéis que el jugador negro puede conseguir tablas? Y si es que sí, ¿con qué jugada? Tenéis de 1 a 5 minutos para responder. ¿Resolvemos? La respuesta es que pueden lograr tablas si accede a la diagonal crítica por donde va a pasar el peón blanco. La única manera de conseguirlo es moviendo el alfil a F1.
Así amenaza el jaque en D3, y cuando el rey negro intenta defender acercándose a E4, el rey blanco responde situándose en C2 para apoyar su alfil. Ahora el peón blanco avanza. El alfil da el jaque en D3 y captura en la siguiente jugada en H7. Repasemos el momento clave en que el rey apoya el jaque de su alfil. Ese es. Pasemos ya al segundo ejercicio. Juegan negras y logran tablas. Tenéis de 2 a 10 minutos para encontrar, si es posible, 2 jugadas para conseguirlo. Mentes preparadas. Concentración máxima. Veamos. Las 2 únicas jugadas válidas son: 1. Aplicar el método del ABC. El alfil mueve a F3 y hace la clavada para obligar al rey enemigo a ponerse en el camino de su peón de D5 y permitir a su rey perseguir al peón de C5 en su intento de coronación. De esta manera, el alfil llegará a tiempo de bloquear fácilmente el peón situándose en G4. Y la otra, situar el rey negro detrás de los peones, de tal forma que cuando el blanco mueve uno de ellos, el alfil se sacrifica tomándolo en D7 y el rey captura el otro en C5. Por lo tanto, muy bien los que hayáis aplicado el método ABC y sobresaliente los que además han sabido ver que colocando el rey detrás de los peones también se puede conseguir tablas. Pasemos al tercer y último ejercicio. Fijaos bien en esta situación. Blancas juegan y logran tablas. Tenéis de 4 a 20 minutos para decirnos cómo. Antes de poner los relojes en marcha, vamos a daros una pista. Atentos. A priori, el alfil blanco parece incapaz de parar el avance a los 2 peones enemigos. Por su lado, el rey blanco no puede ir a por los peones porque sencillamente está fuera del cuadrado. Así que tomad nota. Ni alfil F6 ni rey C8 son jugadas válidas. Repetimos. ¿Cuál es la jugada que permitirá al blanco lograr las tablas? Vamos ya con la solución. Y la solución es peón a G6. ¿Por qué? Porque de esta manera el peón negro de F7 captura el peón blanco y el alfil puede moverse a G5, desde donde cumple el principio de una diagonal y controla el avance de todos los peones. El rey blanco será entonces capaz de oponerse a su homólogo y capturar todos los peones para luego volver a posiciones defensivas. Felicidades a los que hayáis acertado, porque no era fácil. Buenas, Miguel. Antes me has dicho que nos ibas a contar una anécdota muy divertida del inicio de tu carrera. Saludos, Marcos. Bueno, quizá ahora parezca divertida. En su momento no me hizo ninguna gracia. Yo tenía 15 años y había comprado con toda la ilusión un libro titulado 200 celadas de apertura. Antes de continuar, quizá debamos explicar qué es una celada. Sí, una celada es una trampa en la que por medio de un sacrificio se invita al rival a entrar en la boca del lobo. Entonces es cuando pudiste utilizar alguna receta del libro. Bueno, mejor júzgalo por ti mismo. Si te parece, lo vemos en el tablero. Mejor, siempre es mejor verlo. Pues bien, empezó con una defensa alequín, unas jugadas, no importa ahora mismo, más o menos teóricas. Lo que interesa llega más tarde. Este movimiento de alfil no es demasiado recomendable, pero yo seguía la recomendación de ese libro y justo en este instante, cuando yo tenía que hacer mi sexta jugada, sacrifiqué alfil por F7 jaque. Esto es lo que el libro decía que conducía a un ataque ganador. Mi rival tomó, todo iba según el plan previsto y yo estaba feliz de la vida. Seguí con el ataque, todo de momento exactamente igual que el libro. Aquí mi rival
jugó dama E8 para defender el mate dama F7, que era la amenaza. Yo jugué E6 y según el libro, aquí las negras jugaban H6 y el desenlace era fulminante. Y entonces darías un mate precioso. Efectivamente, precioso, veo que lo has visto. Esa fue mi predicción, demasiado bonito, porque no me paré a mirar otras alternativas. Mi rival, dándose cuenta de que después de H6 sigue dama F7 jaque, dama por dama, peón por dama, igual a mate, un mate de peón, algo que no sucede todos los días, cuando el peón, la pieza más modesta, es capaz de decidir la partida. Pero mi rival, viendo esto, jugó la prosaica G6. No hay brillantez, no hay magia, pero él se queda con la pieza de ventaja y se lleva el punto y me gana la partida. Así fue como terminó mi relación con ese libro, 200 celadas de apertura, y desde entonces siempre que veo un sacrificio lo pienso con la cabeza fría, sin dejarme impresionar por lo recomendado que venga o lo bonito que parezca. Tomamos buena nota, maestro. Muchísimas gracias, como siempre, por tus lecciones. A vosotros. Perfecto, la sesión ya ha finalizado. Ya sabéis que el secreto de un gran maestro es la práctica continua. Ejercitaos cada vez que podáis.